¿Alguna vez te encontraste parado en medio de la cocina sin poder recordar para qué fuiste hasta ahí? Como si hubieran cancelado tu acción, como si tu vida fuera una simulación. Los Sims es un videojuego que simula la vida real. Nos permite controlar las vidas de distintos personajes. Podemos forzarlos a socializar, comer, dormir, bailar, morir, trabajar o jugar a los Sims. Espera, ¿qué? Las simulaciones comenzaron a usarse de forma masiva en la Guerra Fría para resolver problemas militares, como calcular trayectorias de satélites o guiar misiles. En la actualidad son muy usadas en el campo de la física, química, meteorología y por supuesto videojuegos. Los videojuegos de este tipo intentan recrear situaciones de la vida real. Así podemos simular ser caballeros medievales, pilotos de avión, cabras o gansos. Pero la popularización de las simulaciones dio lugar a una extraña hipótesis. Podríamos estar siendo simulados. La idea fue planteada en diferentes obras de la cultura popular y todas ellas se basan en que nuestra realidad es virtual. Es decir, no somos reales, sino un código de programación corriendo en alguna computadora fuera de este mundo. Aunque en un principio pueda parecer descabellado, tiene algo de sentido. Por ejemplo, los Sims actúan como nosotros, pero ¿son conscientes de que no son reales? Para ellos, su universo es el único, no conocen otra cosa. ¿Y nosotros? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Cómo estamos tan seguros de que nadie nos programó y no vivimos en un mundo digital? Esta hipótesis fue formalizada en 2003 por un filósofo de Oxford llamado Nick Bostrom. Explica que, si en el futuro nuestra civilización adquiriera las herramientas para simular universos con individuos conscientes, muy probablemente lo haría. Y nuestro mundo podría estar siendo resultado de ello. Esto no es algo fácil de digerir, pero considerando la velocidad del desarrollo tecnológico, podríamos esperar mucho del futuro. De hecho, el mismísimo Elon Musk viene sosteniendo esta hipótesis desde hace años. The odds that we're in base reality is 1 in billions. And actually, I mean, arguably we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. Either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. Pero las simulaciones no son perfectas. La potencia de las computadoras es limitada y estos sistemas están obligados a ciertas simplificaciones. Seguramente te hayas dado cuenta que en juegos como GTA, al comprarte un auto, ese mismo modelo empieza a repetirse. Este es un pequeño truco que utiliza el sistema para ahorrar recursos. Estos fallos podrían llegar a darnos el indicio de que estamos en un universo simulado. Pero el problema está en que si hay fallos, seríamos incapaces de reconocerlos. Por ejemplo, a este Sim parece resultarle completamente normal golpearse con una pared invisible. Dentro de su comprensión del mundo, ese comportamiento es coherente. Aunque, bueno. Es decir, reconocemos ciertas leyes y reglas como normales, ya que no tenemos ningún otro parámetro para comparar. Ahí es cuando entra la limitación de nuestra mente. Supongamos que un Sim tiene conciencia propia y queremos explicarle que está dentro de una simulación. Su set de acciones es una pequeñísima lista y por lo tanto su intelecto es muy inferior al nuestro. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos comprender a estos seres superiores que nos programaron? Lo que sucedería es que seríamos incapaces por nuestro simple y limitado intelecto de seres simulados. Pero no te preocupes, si estuviésemos dentro de una máquina jamás lo podríamos comprobar y la vida seguiría siendo igual de real para nosotros. Parece que nos vamos a quedar para siempre con la duda. Pero mientras tanto, esperemos que no nos saquen la escalera cuando nos metamos al agua.